Muy buenos días. Comenzó la fiesta del 22 Congreso Nacional de España. Estoy emocionada, feliz de formar parte de esta fiesta. Agradecemos a todos los organizadores la escogencia de este tema tan interesante y en la medida que nosotros nos hemos ido preparando para participar en él, hemos encontrado maravillas de conocimientos que teníamos allí, que creíamos que los habíamos estudiado, que creíamos que ya estábamos con ese conocimiento, y el refrescarlo realmente nos trae y nos marca la necesidad que tenemos nosotros de seguir estudiando, de seguirnos preparando y de seguir participando de todo esto en nuestras casas, en los eventos que como estos nos instruyen y nos iluminan. Cuando nosotros encontramos estas palabras del Maestro Jesús, ya está. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. El Maestro Jesús, conociendo profundamente el género humano, sabía que la expresión, la enseñanza que iba a dar en ese momento podía causar algún tipo de turbación al sentimiento de sus apóstoles en ese momento y de la humanidad en general. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a prepararos un lugar, y después que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Una promesa más de las tantas que el Maestro nos hace y nos regala, y que nosotros quizá la hemos interpretado de una manera muy alegre. ¿Qué sucede con esta promesa? Y lo vamos a mirar sustentado en la doctrina espírita que el Maestro Allan Kardec nos brinda, y que bien tenemos en el libro La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, capítulo 14, capítulo 6, 7, la Génesis orgánica, en donde nosotros vamos a encontrar una enseñanza dada por los instructores de la inmortalidad a la humanidad, que nos habla de que hay un fluido generador que penetra todo el espacio y todos los cuerpos que hay en el espacio. Es el éter primitivo. Ese éter primitivo o materia cósmica primitiva tiene inherente en sí propiedades, tiene leyes que lo impulsan a seguir combinándose de una manera casi que infinita, a dar las diferentes metamorfosis que sufre la materia y que pueden darse de una manera simultánea o en sucesión. Ese éter tiene inherente en sí estas propiedades que, en la medida que los estudiosos de nuestro pequeño planeta han ido encontrando estas propiedades, las denominan cohesión, pesantez, ley de atracción,
el magnetismo, electricidad activa. Todas esas manifestaciones son efectos de esas leyes que lógicamente son universales, son inmutables como la creación misma. Nosotros vamos a encontrar que estas leyes de la materia se van a replicar en todos los mundos y en todos los cuerpos que el mismo éter cósmico va a ir generando bajo la dirección, bajo la orientación de estas leyes. Estas leyes son infinitas. Nosotros no conocemos nada de estas leyes, unas cuantas. Son infinitas, son modificables, son inmodificables, perdón, pero la materia en la medida que va recibiendo sus cambios, va adquiriendo necesidades de nuevas leyes y es allí donde entran a actuar otras leyes desconocidas que más adelante fueron registradas por la ciencia y empiezan a darle a los mundos aquellas situaciones que nosotros bien podríamos conocer. Encontramos entonces que en la inmensa extensión de los cielos, esas fuerzas en número indefinido se desarrollan en una escala inimaginable. El hombre está limitado en su conocimiento y en sus capacidades. Está limitado para conocer y comprender todas las fuerzas que le llamamos leyes de la materia en este momento. No podemos pretender comprender la extensión misma de la sabiduría divina que está impresa en la creación. La creación misma, que es el efecto del pensamiento y del amor del Padre Creador. Ese sol del universo, que es nuestro Creador, está impreso en toda y cada una de sus obras. Vamos a encontrar que esa ley que diversifica todos los cuerpos y que esa ley se diversifica en múltiples efectos, es una sola ley, cuyos efectos son los que se diversifican de acuerdo a las necesidades mismas que tiene la masa, que tienen los cuerpos en los diferentes puntos y momentos en el espacio universal donde ellas se encuentran. Estas leyes van actuando de acuerdo a esas mismas necesidades que va presentando las leyes. Y en esos espacios de los cielos infinitos, nosotros vamos a encontrar ese cúmulos de núcleos generados por ese éter primitivo, que así como es una sustancia simple, primitiva, está regida por una sola ley que tiene diversos efectos para mantener el orden ideal, el orden inmutable en el universo. Nosotros quedamos admirados cuando la doctrina espírita nos permite penetrar en este conocimiento, y más adelante los grandes científicos van confirmando e incluso ampliando, y es apenas lógico, aquellas bases que recibió el maestro Kardec en este libro, dictadas por el espíritu de Galileo Galilei, y el médium era Camilo Flammarion. Y encontramos allí esos cúmulos de estas creaciones, esa materia cósmica primitiva que da nacimiento a nuevas etapas de núcleos sucesivos, de torbellinos, de aglomeraciones inmensas, inconmensurables para el hombre, y de estas situaciones se van formando lo que hoy conocemos como las nebulosas, las vías lácteas, las galaxias, y esta materia nebulosa se va modificando, se va dividiendo, va recibiendo la actuación de las leyes universales diversificadas para poder regir de una manera equilibrada y perfecta la vida universal.
Si nosotros retrocedemos en algunos millones de años, de siglos en nuestro tiempo, podemos entender que la Tierra, el sistema solar nuestro, no existía. Sin embargo, el éter, generador de mundos, penetrando cuerpos, formando aglomeraciones, formando series de planetas y de globos, dándole luz al éter límpido, seguía, ha venido trabajando, ha venido produciendo. Y es así como nosotros tenemos que entender que en aquellos siglos, millones de siglos, porque no podemos llegar al principio. Divaldo nos decía ahora que uno de los misterios era el origen de la vida. Podríamos decir que el principio mismo del universo está en una gran incógnita, pero lo que nos interesa es saber es que existe, genera y que nosotros no somos contemporáneos con la creación, que hay humanidades, hay inteligencias, hay comunidades siderales habitando, que han habitado esos mundos, que fueron tan inteligentes y más quizá, pero que muchos de esos mundos han ido en su proceso de evolución, también han tenido momentos de decrepitud. Muchos de esos soles que aún hoy vemos su luz ya no existen, pero así como desaparecen, surgen nuevos núcleos, nuevas aglomeraciones, nuevos nudos de masas que tienen en su seno, tienen en su intimidad millones de soles en formaciones con sus familias, porque vamos a mirar otras leyes que se hacen presente más adelante, otras leyes que se hacen presente más adelante en la medida que la materia misma está presentando sus necesidades. Y vamos a encontrar entonces que remontándonos nosotros en la capacidad de nuestros conocimientos a la fuente inagotable de vida, como es nuestro Padre Creador, cuando ya llegamos a donde podemos y nos permite nuestra limitada inteligencia y nuestra limitada ciencia, vamos nosotros entonces a encontrar que todos estos desarrollos que se han venido dando simultáneamente en el universo, simultáneamente y a la vez sucesivamente, progresivamente, llenando todos los espacios. También en esos espacios hay soledades, soledades que se comunican con otras soledades. Y en esas soledades o esos desiertos hay oasis llenos de cúmulos de núcleos, de soles y de planetas que se expanden porque se van a seguir expandiendo. La creación es incesante, es incontrolable, el proceso evolutivo que llena el universo es magnánimo. Nosotros no podemos imaginarnos la magnificencia del universo en el cual nosotros formamos parte como hijos y herederos del Padre Celestial. A veces no pensamos que dentro de esos siglos de creación y dentro de toda esa oportunidad que tenemos de la vida, nosotros podríamos ubicarnos en un punto en donde tenemos pasados de muchas comunidades y tenemos futuros de comunidades ulteriores a la nuestra, para que entendamos la pequeñez de nuestra situación, para que entendamos la necesidad de crecer dentro de nuestra casa planetaria y no imaginarnos que somos los reyes del universo porque nos creemos los más inteligentes, los más capacitados, y bien tenemos en la conferencia de Divaldo una amplitud de este concepto, cuando el hombre realmente apenas está despuntando en una realidad universal. Entonces, sigue siendo ese éter primitivo, cósmico, esa materia inicial y única, viene siendo realmente la madre fecunda de todas las cosas y el primer antepasado, y además es una generadora eterna, permanente, perenne.
Y nosotros encontramos entonces ya, para poder entender lo macro, tenemos que comenzar con lo micro, que es nuestro sistema solar. Y vamos entonces a mirar que esa materia etérea que se halla en todos los espacios interplanetarios es más o menos diversificada. Hay de todo. Ese fluido penetra los cuerpos como si estuviéramos todos inmersos en un inmenso océano. Y en él reside, en ese éter, reside el principio vital que da origen a los seres y perpetúa la vida. En ese éter están los principios materiales, los fluidos y el principio vital. Y qué maravilla cuando nosotros, además de eso, encontramos que es necesario comprender que todas estas leyes que rigen al principio cósmico, que todas estas leyes están sometidas a una directriz sabia, a una directriz estable, inmutable, llena de amor para todos y cada uno de los mundos, planetas, soles, galaxias, vías lácteas y todo aquello en que nosotros de pronto no entendíamos y no hemos querido de pronto estudiar en la profundidad de lo que nos presenta el maestro Allan Kardec en la Génesis, la comprensión de la inmensidad, de lo sin límite que es el universo. No podemos ponerle límites, nuestra imaginación sí nos permite extendernos y extendernos y extendernos, y donde terminemos con nuestra imaginación podemos seguir extendiéndonos. El universo es infinito, la creación es perenne e infinita, y nosotros somos trascendentales por lo espiritual. Entonces, cuando estamos en una vida en donde hemos recibido a través de las experiencias en los diversos reinos de la naturaleza, merecedores por las experiencias vividas de millones de años, por las adquisiciones que hemos podido lograr en estas experiencias en los tres reinos que conocemos y quizá en reinos desconocidos para nosotros los seres inteligentes de la Tierra. Hay otros reinos en otros mundos que nosotros no conocemos. Cuando hayamos alcanzado todo aquello, podemos decir que somos merecedores de recibir en nuestra frente la identificación de seres inteligentes y entonces integrar el género humano. Cuando nosotros entendemos por los periodos que ha pasado nuestro planeta y que la geología, una ciencia hermosa, nos ha enseñado que a través de su estudio está la historia, el historial mismo de nuestro planeta, y encontramos en las diversas capas internas de la Tierra que nos hablan de su calor, que nos hablan de sus lagos y de sus ríos internos, que nos hablan de los fósiles en esa era de transición, en esa era terciaria, cuando ya al final de esa era terciaria parece que llegaron los primeros mamíferos superiores, nuestros antepasados directos en este proceso evolucionista, y llegamos a entender que en aquel momento en donde se da en la era terciaria, viene el periodo diluviano, aquellos diluvios, aquellas catástrofes, entre comillas catástrofes, necesarias para que nuestro planeta se refrescara, porque en él había una masa ígnea, era una bola de fuego, literalmente podríamos decir, que necesitaba de ese enfriamiento y la purificación de una atmósfera sulfurosa para hacerla oxigenada, para hacerla adaptada a la vida de unos órganos mucho más delicados que los de los grandes y aquellos gigantescos animales que estuvieron en nuestro planeta en esos periodos. Sin embargo, podríamos entonces entrar a comprender
antes de la presencia de estos seres orgánicos en el planeta, el Sol, nuestro astro rey, comienza a acariciar y a besar la superficie del planeta, facilitándole la evaporación de sus aguas para que estos cataclismos sean cíclicos y se repitan. Y no es el cataclismo universal. Nosotros entendemos que universal viene de universo. Era el cataclismo y el diluvio planetario para ese enfriamiento, dirigido por los trabajadores e ingenieros siderales bajo el comando de Jesús. Entonces, cuando ya hay una adaptación dentro del planeta para la habitación de seres orgánicos, como la temperatura de los océanos se había regulado, comienzan las primeras cadenas de aminoácidos de los azúcares en el tibio mar que quedaba allí reposando en la tierra. Llega un momento en que el Maestro Jesús, reunido en las alturas con los intérpretes del pensamiento divino, organizan la vida en el planeta. Y es allí, en ese momento, y nos lo dice Emmanuel en su bellísimo libro Por los Caminos de la Luz, que ve descender, lo dice Emmanuel, se vio descender de los espacios cósmicos una sustancia como gelatinosa que va cubriendo y envolviendo el planeta y los océanos, y va tomando asiento en sus fondos. En ese gel viscoso están contenidos los gérmenes de las generaciones espontáneas de todas las especies vivientes, orgánicas, y de los primeros hombres que habitarían en la tierra. Entonces miramos esa nube de fuerzas cósmicas que envolvió el inmenso laboratorio planetario que ya estaba en reposo después del periodo diluviano, y entonces vemos aquí que esa costra de la tierra solidificada, está bien, en el fondo de los océanos se podía observar la existencia de ese elemento viscoso. Estaban dados los primeros pasos en el crecimiento de la vida organizada. Con esa masa gelatinosa nacía en el orbe el protoplasma, y con él lanzara el Maestro Jesús a la superficie del mundo el germen sagrado de los primeros hombres. Este proceso se ha dado en otros planetas, en otros sistemas heliocéntricos, se ha dado en mundos de una antigüedad inimaginable antes que nuestra tierra recibiera esto. Pero es aquí en donde nosotros hemos entendido y hemos recibido la enseñanza espiritual que nos da la claridad de todos estos sucesos. Pero no somos los primeros, no somos contemporáneos con la creación. Tenemos muchos avances, y todos aquellos mundos, todos aquellos planetas que fueron desapareciendo, fueron dejando en el polvo cósmico los principios para las formaciones y adquisiciones de nuevos mundos y de nuevos sistemas. Entonces así se lleva a cabo la creación universal, desde lo inimaginable hasta lo que es posible para nosotros comprender en el proceso de nuestra tierra. Y hablábamos entonces que aparecen nuevas leyes. No eran nuevas, era la necesidad de la masa, de la materia, de que se usaran estas dos leyes, que son la de centripetación y centrifugación. La centrifugación, tratando de unir a los elementos en el ecuador, en su ecuador del globo, cualquiera que fuere, y la de centripetación, tratando de dispersarlos, teniendo dentro de este proceso de fuerzas, de estas luchas antagónicas, de estas fuerzas moleculares, en las moléculas de estas masas y de estos planetas,
Entonces vamos a encontrar que le dan origen a esta forma lenticular. Es decir, nosotros vemos que hay una apariencia alargada, prolongada por efecto de las leyes de centrifugación y centripetación. ¿Y qué sucede cuando una de estos cúmulos y de estas creaciones ya toman esta forma en donde se han hecho presentes estas dos fuerzas? Sucede que empiezan a desprender a su vez nuevos cuerpos con nuevas familias, con nuevos núcleos, y estas nuevas creaciones, no sé, aquí, en estas nuevas creaciones encontramos nuestro sistema solar. Y si nosotros somos un poco humildes y analizamos qué le sucedería a nuestra galaxia en la Vía Láctea si este sistema solar con Sol y sus planetas desapareciese, ¿qué sucedería? Nada. El universo sigue en su constante evolución, formación y creación, y allí no faltaría nada. Pero espiritualmente tenemos trascendencia. Entonces no nos preocupemos tanto en algún momento cuando se habla, se dice o se cree que va a llegar el fin del mundo. ¿Cuál fin y de cuál mundo? Todos estos cuerpos tienen su propia vida, y en una vida ordenada, obedeciendo esas leyes, tendrán su momento de desagregación o de desaparecer en su momento por las mismas leyes, pero la vida continúa y nuevos grupos van a aparecer, nuevos núcleos van a aparecer, nuevas formaciones, nuevas fuerzas, y ya habíamos hablado de la fuerza centrípeta y de la fuerza centrífuga, que en este caso de nuestra galaxia, que está a 700.000 años luz de Andrómeda, por la misma fuerza centrípeta y centrífuga, nosotros vemos como una ruptura en su eje, ecuatorial. Entonces, no hay una partida realmente fácil para nosotros, sino ampliar la mente, mirar el cosmos como lo que es, e imaginarnos lo que son 700.000 años luz para tener cerca a una galaxia como Andrómeda de la nuestra, y la nuestra en compañía de otros sistemas heliocéntricos con Sol y planetas girando alrededor del Sol grande que rige esa galaxia, tomándose todo su tiempo. Somos aquel puntico insignificante dentro de esta galaxia, para que tengamos por lo menos el ejercicio de imaginarnos lo inmenso, lo infinito y lo poderoso que es el universo. Dentro de este sistema solar, nuestro Sol desprende de sus movimientos a esta familia. Y hay un dato curioso: dentro de las leyes que rigen las masas y los cuerpos y los soles, encontramos que en nuestro sistema solar hay un planeta que gira en dirección contraria, que es Mercurio. Y sin embargo no ha pasado ninguna catástrofe, ni nuclear, ni se ha chocado, porque las leyes que rigen al Sol quedan impresas en sus hijos, en su familia. Y las leyes que rigen a la familia del Sol quedan impresas en sus satélites. Entonces miramos que Mercurio, uno de los planetas pequeños, gira en sentido contrario a los demás planetas, y su día es tan largo, un día del de nosotros, que es de 24 horas, un día de Mercurio dura 276 días de nuestro planeta. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo se da todo eso? Bajo las direcciones
de los ingenieros siderales que trabajan con Jesús, no solamente para nuestro planeta Tierra, sino para todo ese sistema solar y todos los sistemas de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea y de las demás galaxias en todo el universo. Entonces miramos aquí cómo algunos planetas, dentro de esas fuerzas centrífuga y centrípeta, no desprenden satélites. Algunos desprenden uno, siempre se va, y algunos desprenden varios. Y nosotros aquí tenemos cuatro lunas, y ya hay descubiertas otras en Júpiter, y encontramos que las fuerzas en Saturno fueron tan equilibradas que no salieron satélites, sino un anillo inmenso, majestuoso, hermoso, dentro de las imágenes que nos brindan los telescopios. Es un anillo maravilloso, que a veces quisiéramos estar dentro de ese planeta, poderlo ver, poder estar dentro del lente del telescopio y observar las maravillas. Sin embargo, allí está el éter límpido, el éter primitivo, en todos esos espacios, creando y produciendo mundos, vías lácteas. Y encontramos entonces que en efecto ese éter que genera permanentemente cuerpos, crea una campiña sembrada con flores solares o planetarios que brillan en la vastedad. Y la Vía Láctea está suelta en el espacio, en el movimiento de expansión del universo. Y encontramos incluso que esa Vía Láctea podría denominarse también el río de oro de los cielos. Nos decía Divaldo que ellos no están allí para recrear las noches cuando se vaya la luz eléctrica de los hogares, sino que nosotros somos apenas un puntico de arena dentro de la infinidad de la vastedad del universo. Y vemos entonces que esos ríos de oro o esas manchas de leche que los antiguos denominaron vías lácteas no son más que la generación constante, permanente y simultánea del éter que produce en el universo esta vida. Este es el centro galáctico. Acá tenemos nuestro Sol y su familia, y alrededor de ese centro galáctico hay otros núcleos de soles y planetas girando en el mismo sentido, en el mismo tiempo, en el mismo sentido, completando en unos ciclos a los cuales fueron programados. Entonces, sus millones de soles, hablando de las galaxias y de las vías lácteas, sus millones de mundos habitados solo constituyen una isla en el archipiélago infinito. Ese centro de la galaxia al cual nosotros pertenecemos es apenas eso, una isla en ese archipiélago. Y el concepto de archipiélago lo tenemos claro, múltiples islas, y la nuestra es apenas una isla de ese archipiélago. Y seguimos mirando y encontramos entonces que ese mundo material generado por ese éter primitivo, con el impulso del Creador, con todas sus leyes, con una edad que no podemos calcular, con unos principios que se pierden en la noche oscura de los tiempos, tenemos entonces que hablar del mundo precursor, que es el mundo espiritual, que existe mucho antes que el mundo material. Entonces es necesario, para hablar de la vida en el universo, que hablemos de la vida en el mundo espiritual. Y encontramos entonces que ese mundo espiritual no solamente forma parte de la creación, sino que es fundamental en la creación. Son las palancas de las cuales se valen los guías de las humanidades y de todas las civilizaciones para lograr
que se cumplan todas las leyes, todas las fuerzas y todo el equilibrio en todo el universo. Tenemos que entenderlo así, de esa manera. Y encontramos entonces que el destino de la espiritualidad, de los seres que conformamos la espiritualidad, es la felicidad. Esa felicidad que no es que sea esquiva, es que nosotros la esquivamos, a veces voluntariamente, a veces inconscientemente. Pero vemos allí entonces que la vida espiritual que actúa sobre la vida material y que todos estamos inmersos en el universo, encontramos que la vida universal, que comprende la inmortalidad de las almas, la perennidad del ser espiritual, ese ser espiritual que ha atravesado todos los reinos, conocidos o desconocidos hasta el momento, son la base del mundo, de ese mundo físico, y que a muchos pensadores les parece prejuicioso y que no es así. Los hombres de ciencia, los hombres inteligentes, los hombres curiosos, abnegados, pero que mantienen su orgullo, no aceptan, sencillamente no aceptan todos los postulados o todos los fundamentos que presenta la lógica que nos da la doctrina espírita. Los mundos son las residencias de los seres que los contemplan y descubren en ellos, tras los velos, el poder y la sabiduría de quien los creó. Y nosotros reconocemos eso cuando paseamos, cuando conocemos países como España y vemos atardeceres, vemos amaneceres, vemos bellezas, vemos mares, vemos ríos, vemos montañas y valles profundos, y sabemos que todo ese movimiento que ha hecho el planeta bajo la dirección de los trabajadores espirituales, acomodando placas tectónicas para que se den catástrofes, para hacer la limpieza moral a través de una limpieza colectiva de muchas vidas, tienen una dirección y un fin útil, y es lo que nosotros tenemos que comprender. No lamentarnos tanto, sino prepararnos para ayudar desde aquí y prepararnos para cuando nos toque. Ayudar a los que quedan y ayudar incluso a todas esas falanges de trabajadores que tiene Jesús en las fronteras. Y en el libro de Transición Planetaria miramos cómo hay hermanos preparados que se olvidan de sí mismos para ayudar a rescatar la conciencia de aquellos que en estas desencarnaciones colectivas fueron perdiendo la idea de su realidad, de su propia realidad. Hay mucho trabajo dentro de las fronteras de los dos mundos. Entonces encontramos que a nosotros como alma lo que nos interesa es saber que aquellos que están en las grandes residencias de mundos superiores, de mundos felices, y encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo de las muchas moradas, encontramos la clasificación de los mundos hechas por el maestro Kardec de manera sabia, prudente, lógica, comedida, para que nosotros sepamos que además de los mundos de sufrimiento como en el que estamos, en la transición que estamos pasando, hay mundos de bendiciones, mundos de felicidad, mundos del imperio del bien, que no todo es enfermedad y dolor, pero que tenemos que merecer para alcanzar un pase a bordo a estas dimensiones, a estas residencias. En esas regiones lejanas, donde hay magníficos crepúsculos, noches espléndidas, soles fecundos y días llenos de luz, esos mundos están allá, más allá de los cielos que nosotros podemos captar incluso con los telescopios. Entonces, esos astros que armonizan en sus vastos sistemas no están aislados, ellos no están desolados, ellos tienen comunidades y civilizaciones de vanguardia, de mucho adelanto,
Inteligencias que no se extrañan las unas a las otras, porque han sido los procesos de evolución del psiquismo humano que conocemos. Imaginémonos a toda una población planetaria evolucionando, atravesando los periodos de transición, llegando al planeta de regeneración y siguiendo y trabajando, siguiendo el ejemplo del doctor Becerra de Meneses, y que algún día estemos en una de esas residencias felices, merecidas. ¿Seremos extraños los unos a los otros? No, no como pintan a los extraterrestres, como seres ajenos, como seres bélicos, malignos, guerreros, no. Esos extraterrestres de estos mundos son inteligencias afines, son inteligencias solidarias, prestas a trabajar por todos y cada uno de nosotros. Ellos buscan el mismo destino y ellos volverán a encontrarse como nosotros nos volveremos a encontrar en las sucesivas e infinitas reencarnaciones, teniendo cada uno, de acuerdo a sus funciones bien cumplidas, a las simpatías, a los amores, a los afectos que hayamos expresado, al propio esfuerzo, a la lucha contra las negligencias, las perezas, la maledicencia y todas aquellas fallas que nos cuesta tanto trabajo superar. Y entonces sí vamos a encontrar el camino para llegar a esos mundos y a esas residencias de felicidad que existen. Traigo esto como un aporte de la ciencia, la fórmula Drake. Esta fórmula fue concebida por el radioastrónomo y presidente del Instituto SETI, Frank Drake, con el propósito de estimar la cantidad de civilizaciones de nuestra galaxia, la Vía Láctea, susceptibles de poseer emisiones de radio detectables. Nuestro Sol es solo una estrella solitaria en la abundancia de 7 por 10 a la 22 estrellas en el universo observable, según este señor. La Vía Láctea es solo una de entre tantas 500.000 millones de galaxias del universo. Parecería entonces que debería haber vida plena más allá de nuestros cielos. Y hacemos un reconocimiento, uno más, y no nos cansaremos de darle gracias al maestro Kardec, porque examinando él meticulosamente el fenómeno espiritual y llegando a la conclusión de la inmortalidad del espíritu, presentándonos los medios seguros para tener contacto con las sociedades del mundo extrasensorial, son los espíritus que retornan para decir con la autoridad que los habilita: la muerte no existe. Resurgen en el más allá maravillosos panoramas de la vida en sublimes manifestaciones. Ese documento llamado Libro de los Medium, que nos da la seguridad de ejercer, de estudiar, de disciplinar y de conocer nuestras facultades, se lo debemos al maestro Kardec, porque mediunidad inherente al ser humano, como nos explicaba Divaldo, desde las cavernas de aquellos tiempos, esa facultad está allí, latente. Pero nosotros, desde el siglo XIX, tenemos este documento para que se estudie y se practique y tengamos la seguridad de las comunicaciones en donde podemos recibir todas estas informaciones, además de los libros que la espiritualidad superior nos envía a través de los medios más destacados que hemos conocido. No voy a decir los nombres. Y con esta lámina quiero agradecer, pero recordar que todo en el universo está conectado, todo se eslabona, las flores, las plantas, las piedras, las aguas, las familias, los sentimientos, todo se eslabona, desde el grano de arena hasta los astros más lejanos y más dispersos. No maltratemos nuestro planeta, amemos
nuestra arena, nuestra tierra, amemos nuestro sol, amemos nuestras lluvias, vivamos felices, porque definitivamente tenemos, además de la inteligencia, el intelecto y lo que hemos logrado, tenemos la posibilidad de un conocimiento que nos hace responsables, y responsables seremos cuando tengamos que entregar nuestra cosecha, nuestras cuentas. Muchísimas gracias por su atención.